damos gracias esta tarde para iniciarse y ser bendecidos por lo que nuestro Padre nos tiene preparado. Padre, gracias por el privilegio eterno de comunión contigo, no de un acercamiento imposible como conciben las religiones, sino de una participación eterna en tu vida, en tu naturaleza, por el poder tuyo, no por logros nuestros, por tu gracia, que es el proceso por el cual te das a nosotros, y por amor, que lo envuelve todo y lo sustenta todo. Gracias por cada persona que está conectada este día y por sus familias, porque estás manifestándote a cada uno en verdad y estás comprobándote, de forma que el corazón de cada uno sea convencido de manera absoluta a creerte, a descansar en ti y a recibirte. Gracias por todas las familias representadas y por todas las personas que por este medio recibirán tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos felices de poder estar con ustedes otra vez y poder compartir lo que Dios está haciendo para traernos a vivir la verdad que Él nos haya dado. Verdad para Dios no es algo cierto, sino que es algo vivo. Verdad y Dios son lo mismo, como amor y Dios son exactamente lo mismo. Entonces, cuando Él se da a nosotros, Dios quiere que conozcamos en nuestro ser quién Él es. Y para hacer eso posible, pues ha hecho todo lo necesario, de forma que nosotros podamos venir a no solamente dar una probadita a su vida, sino que podamos venir a tener eternamente acceso a todo lo que Él es, a todo lo que Él sabe, a todo lo que Él hace y a todo lo que Él tiene. Y esto solamente ocurre en la única relación que a Él le interesa tener contigo y conmigo, y es la relación de familia, donde Él es el papá y tú y yo somos sus hijos. Y en hacernos hijos de Dios, no solamente se ha interesado en añadirnos a su familia como advenedizos, sino que su interés está en hacernos idénticos a Jesús en todos los sentidos de la palabra. Y eso es algo que Dios y Jesús entienden perfectamente. Nosotros estamos en el proceso de empezar a entenderlo y a comprender que solo viviéndolo puedes en realidad conocer esto, porque es tan grande y tan ajeno a la realidad humana que solamente la vivencia personal, individual, de la adopción divina nos hace personas que comprendemos lo que Dios está hablando. Y Dios habla de esto, Él dice, como está lejos el oriente del occidente, y no se estaba refiriendo a el límite del globo terrestre, ¿no? Sino infinito. Así también están de lejos mis caminos de sus caminos y mis pensamientos de sus pensamientos. O sea, no hay manera de reconciliar la mente humana y la mente divina.
Pero al adoptarnos, Dios transforma nuestro ser para darnos la capacidad de entenderle. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Hoy queremos enfocarnos un poquito en comprender más concretamente la gracia de Dios. Y vamos a Efesios, el capítulo 2. Quiero leer aquí varios versículos, pero voy a leerlo en la primera persona, empezando en el versículo 1 y luego hasta el versículo 10 y terminando con el versículo 19. Dice así: y Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Voy a ir pausando porque no vamos a, obviamente, a meternos profundamente en cada verso y en cada frase, aunque cada una de ellas es riquísima en significado y en consecuencia. Pero esta sección donde él dice, me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, es enorme primero porque Dios me hace entender que la existencia no es vida. O sea, yo existía, tú existías, y los seres humanos existen en el día de hoy, y podemos decir, bueno, todos los que están vivos, y luego cuántos han muerto de la raza humana. Pero para Dios, Él no está viendo la condición del cuerpo físico para determinar si viven o mueren. Él está viendo el estado del espíritu de las personas para determinar si existen en vida o existen en muerte. ¿Sí? Y la raza humana existe en muerte desde el punto de vista de Dios, que es el correcto. Esta existencia en muerte es una existencia sujeta a pecados, sujeta a maldad. La maldad que cada uno trae adentro y que opera. Y obviamente al operarla daña a otros y es dañado por la maldad de otros, y este es el da y quita de la vida humana constantemente. Hoy se están cometiendo pecados en contra de otros y se están recibiendo pecados que otros están cometiendo. Y esto es todo el tiempo. Entonces, lo que Dios hizo para arreglar eso es darnos vida. ¿Sí? Esta es su solución. Estás existiendo en muerte, te doy vida. Eso cambia todo. Y esta vida es la vida divina. Y dice, ¿cuándo me la da? Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo tuve en otro tiempo, o viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, de mi naturaleza, haciendo la voluntad de mi naturaleza y de los pensamientos, y fui por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Ven, aquí está otra vez esta implicación de lo que Dios hace. Aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó, y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para conmigo en Cristo Jesús. Luego dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es algo mío, fe no es algo que yo produzco, es un don de Dios, no es por mis obras para que nunca me gloríe, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Y el versículo 19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Entonces, aquí vamos a estar pensando esta mañana un poquito, o este día un poquito. Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y ahora soy miembro de la familia de Dios. Pues en la sección anterior que leímos, podemos ver cómo opera Dios que esto sea posible. Por favor, cierren sus micrófonos si son tan amables, sí, por un momentito. Esto es operado porque Dios interviene en el estado de existencia que tuve y que cada ser humano tiene. Y él lo explica cuando dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los seres humanos podemos alegar que unos son peores que otros, que yo no soy tan malo como otros, pero al final de cuentas, la naturaleza humana es la misma, impera en la existencia de los seres humanos. Y la única diferencia es a qué profundidad de maldad se presta una persona, a qué condiciones se sujeta, qué factores influencian su desarrollo como ser humano y en qué cree y cómo piensa y qué siente y en fin, toda la operación de la existencia humana está basada en esas cosas. Pero ahora viene la intervención de Dios. ¿Sí? Y esta es la parte que nos importa conocer. Él interviene ¿para qué? Interviene para darnos vida. En su manera de ver al ser humano, Dios lo ve existiendo en muerto. Hijo de ira, o sea, una criatura que por sus acciones acumula juicio y condenación y vive bajo temor de que le caiga lo que merece, o de que le suceda la mala suerte, o qué sé yo. Pero Él interviene para dar vida. Y esta intervención mide a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque aquí es donde se parte y se hace el contraste absoluto entre la capacidad de Dios para hacer algo y la incapacidad humana para cambiar su estado de existencia. Los términos en los que él habla aquí son absolutos.
Versículo 4. Dios que es rico en misericordia, quiere decir que no vive dando lo que otros merecen, sino que hace lo que no merecemos. Por su gran amor con que nos amó, aquí está el fundamento de su motivo, ¿sí? La razón por la que Él hace las cosas. ¿Qué hizo? Aún estando yo y tú muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí está entonces el conjunto de la intervención divina. De muerte a vida. De una existencia sujeta a la mortalidad física y a la muerte espiritual eterna. La intervención de Dios es para traer su vida, lo que Él vive, dártelo a ti, dármelo a mí. Y ahora se trata de entender lo que nos ha sido dado y de poseerlo. ¿Sí? Porque lo que cambia todo es el hecho de que mientras el ser humano vive pidiéndole a su Dios, el que sea, que lo bendiga, que le dé, que lo ayude, o puede también vivir negando que Dios exista. La realidad divina es que ya intervino Dios. Y esa intervención ya nos dio todo. ¿Sí? Entonces, no se trata de pedir, sino de recibir lo que ya nos ha sido dado. Y eso que recibimos, vivirlo, poseerlo, disfrutarlo. Si tú te estás muriendo de sed, literalmente, no nada más en términos, ay, me estoy muriendo de sed, sino supongamos que has estado en un desierto y ya estás completamente deshidratado, deshidratada y estás muriendo de sed. Y se te da agua en abundancia, o sea, se te pone enfrente, es toda tuya. Tener el agua presente, tenerla provista, no cambia nada en tu estado hasta que no la ingieras, hasta que no entre adentro de tu cuerpo y empiece a hidratar tus células. ¿Sí? El punto es, Dios ya intervino. Ya hizo lo imposible para los hombres. Y ya dio todo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, Dios dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te lo he dado por mi divino poder. Por amor, como lo estamos leyendo aquí. Pero se trata de que tú lo poseas. Porque hasta que no entre adentro de ti esto que se te ha dado, hasta que no permitas que opere adentro de ti, entonces, ahí está. Se te ha dado, pero no te beneficias de ello. Así que lo primero es desmentir el concepto, el engaño de que estamos desprovistos y que tenemos que estar buscando y rogándole a Dios que nos eche su bendición. Porque esto es un concepto que permea la mentalidad humana
y la mentalidad religiosa. Si tienes que hacer cosas para merecer el favor de Dios. Y aquí lo dice Dios bien claro. Por gracia eres salvo, por medio de la fe. No por obras, para que nunca puedas gloriarte y decir, yo lo logré. A mí me costó mucho, pero ya lo logré. No es por obras, es por gracia. Gracia es a donde queremos llegar a enfocarnos el día de hoy. Antes de entrar a hablar específicamente de gracia, vamos a terminar de visualizar el estado resultante de la intervención de Dios. Lo que Él ha provisto es el versículo 19, que ya no seamos extranjeros, o sea, foráneos a Dios, ni advenedizos. Fíjense la diferencia. Extranjeros es, ¿tú qué haces aquí? No perteneces. Y advenedizo es, bueno, ya te aceptamos, pero en realidad nunca, no eras de aquí. Eso es ser advenedizo. Sí. Ya estás aquí, pero sabemos que tú no perteneces aquí. El ser humano se sabe extranjero a Dios. Se sabe extraño a Dios. Se sabe indigno. Y teme ser rechazado. Y el fin de la intervención de Dios, por su amor, como dice aquí, Dios que es grande en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, ¿qué quiere? El verso 19 dice, hacerte miembro de la familia de Dios. Que ya no seas extranjero, pero tampoco advenedizo, o sea, pegado a una familia a la que no perteneces, sino hacerte de nuevo. Esta es la capacidad que Él tiene. Al darte vida es hacerte una nueva persona, nacida de Dios, engendrada por Dios, y por lo tanto un hijo o hija natural de Dios, no advenedizo. Y entonces un ser que ha provenido de la simiente divina y que por lo tanto va a desarrollar en la naturaleza de Dios. Así como desarrollamos en la naturaleza humana, no teníamos opción, es la genética que heredamos de nuestros padres, que va mucho más allá de solamente lo biológico, porque permea también el alma y el espíritu. Así ahora la intervención de Dios ha sido hacernos nacer de nuevo, nacer de Él. Y al darnos su vida, Él entonces ha provisto lo necesario para que podamos desarrollar naturalmente como miembros de su familia y disfrutar su vida. Este es el cuadro. Esto es lo que está provisto, está dado, está hecho. Ahora el asunto es cómo pasa de ser un hecho divino a mi favor. Qué bonito, ¿no? Que así sea, pero que no esté nada más puesto frente a mí como agua, ¿no? Y está el agua, la botella está llena, está nueva, está cerrada. Qué bueno que hay agua, pero si yo estoy muriéndome de sed, aquí afuera el agua no me hace nada de bien, necesito ingerirla. Y entonces el resultado de que esté en mí se va a manifestar en salud. Exactamente lo mismo. Necesita esto entrar adentro de mí
para que opere adentro de mí y se manifieste en vida eterna. Sí, y ahí está la operación de Dios en lo individual. De manera global, universal, eterna, Dios ya intervino, proveyó esto y es para todos. No hay distinción, no hay nada que un ser humano pueda hacer para merecer esto. Y no hay nada que un ser humano pueda hacer para no merecerlo. No sé si me explico. En los dos polos. Sí. Que muchas personas están en el engaño. Es que lo que yo hice ya no tiene perdón. Están viviendo en esa condenación. Fíjate que el amor de Dios rebasa lo que tú has hecho. Y el que está empeñado en merecer por su esfuerzo, porque ese esfuerzo por merecer opera como un engaño que te impide recibir gracia. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero ahora vamos solamente a quedarnos aquí. Si no está operando en ti, no te ha beneficiado. Está dado, pero no está operando en ti. ¿Qué sucede cuando esta vida divina entra? Pues se manifiesta. Por eso Jesús dijo, no hay manera de falsificar esto. Sí, Él advirtió, va a haber muchos que van a decir en mi nombre, van a usar mi nombre para decir que me conocen, para buscar convencerte de que me representan. Pero no te confundas. La única evidencia de que alguien me conoce es que lo que yo soy se les vea, les salga de adentro. ¿Sí? Esa es la evidencia. Lo demás no tiene ningún valor. Pueden hacer prodigios, pueden hablar muy bonito, pueden hacer muchas cosas, pueden deslumbrar a las personas que ignoran esta verdad. Pero la única evidencia de Jesús es el fruto de su vida manifestándose en ti. Y entonces a nosotros, a ti y a mí, nos ayuda esto enormemente para quitar todos los espejismos y las distracciones externas y enfocarnos en esto, en lo importante es, a ver, esta vida que Dios me ha dado por gracia, ¿está en mí? ¿La estoy disfrutando? Me encanta lo que dice el verso 10. Dice, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. O sea, toda mi existencia está preparada por Dios de antemano. Le importo tanto y tú le importas igual. De forma que Él ha preparado de antemano cada día de tu existencia, cada momento, para que vivas y andes en lo que Él ha preparado. Cuando mi esposa prepara una comida, yo la disfruto. A veces me pone a chambear en la cocina y la preparamos juntas y la disfrutamos juntos, pero típicamente ella lo hace, yo lo disfruto. Entonces, eso que está preparado, yo llego y ella me dice, ¿tienes hambre? Sí, te preparé esto. ¿Qué tengo que hacer? Si lo quiero disfrutar, lo tengo que ingerir, ¿cierto? La comida puede estar en la mesa, pero no me hace ningún beneficio a menos que entre adentro de mí. El mismo principio. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros
tenemos esta realidad frente a nosotros, pero el deseo de Dios es que esta realidad esté operando adentro de nosotros. ¿Te das cuenta que no existe un solo ser humano para quien esto no sea verdad? Alguien quizá pregunta, bueno, ¿y por qué más gente no lo sabe? Pues no lo sabe porque no lo ve en las vidas de los que decimos conocer a Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, nadie había visto a Dios en persona. Y había un enorme imperio religioso que tenía la franquicia en su prédica y en su concepto de representar a Dios, de enseñar a la gente quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, qué demanda Dios, cómo agradas a Dios, cómo sirves a Dios, etc. Y entonces la gente estaba sujeta pues a lo que estas personas enseñaban y decían de Dios. Lo interesante es que vino Dios, tomó la forma de hombre, empezó a caminar entre la gente, y él no fue a esa jerarquía religiosa. Él vino a lo suyo y empezó a servir, empezó a manifestar gracia. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Dándose. Estaba estos días leyendo el Evangelio de Mateo y viendo a Jesús en la historia, en el relato del Evangelio. Él empieza desde el mero inicio de su manifestación dándose. Termina de hablar lo que ha sido nombrado, y lo menciono para familiarización solamente, como el Sermón del Monte, ¿no? En realidad él estaba haciendo declaraciones eternas de mucha importancia. Y cuando desciende, le sigue una gran multitud y se le acerca un leproso. Y el leproso tuvo que haberlo estado escuchando, porque tenemos que entender que la lepra era una de las enfermedades más terribles y temidas de esa época en el mundo, y que por cuestiones de ley y de salud, de preservación, toda persona que se encontraba con lepra tenía que ser expulsada de la comunidad, tenían que vivir aparte y había reglas de cómo podían sustentarse y demás, pero estaban destinadas a morir a menos que ocurriera un milagro y se les quitara la lepra. Pues de oír a Jesús, este leproso se atreve a hacer lo que no podía hacer, porque la ley decía que si el leproso se acercaba a la gente, tenía que ser apedreado, puesto a muerte, y nadie podía tocar a un leproso por temor al contagio. Entonces este leproso corre hacia Jesús y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Sí. Fíjense la declaración tan profunda que hace este hombre. Si tú quieres, puedes limpiarme. O sea, yo sé que tú puedes limpiarme. Lo que no sé si quieres limpiarme. Y Jesús le dice, quiero. Claro que quiero.
y tocando al leproso, le dice, sé limpio. En ese instante, su lepra es quitada. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué te duele? ¿Qué te aprisiona? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te atormenta? ¿Qué te persigue? ¿Qué te resta? ¿Vas a huir de Dios o elegir vivir? Gracia. La historia de los evangelios registra a Jesús dándose. Él continúa haciéndolo y para él, esto ocurre en algún tiempo del día en que Jesús baja de este monte al que había subido para hablar las palabras que habló, y para esa noche docenas y quizás cientos de enfermos y de personas con todo tipo de problemas le habían sido traídas y los sanó a todos. Y observándolo estaban estos personas que decían saber de Dios. Están viendo a Dios, pero no le conocen. Y lo que ocurre adentro de ellos es celos, envidia, ira y homicidio. Ellos resuelven desde ese día encontrar cómo destruir a Jesús. Esto no lo digo para ninguna otra razón, sino solo para mostrar el contraste entre tener a Dios adentro de ti o hablar de Dios. ¿Sí? Dios no tiene interés en que hablemos de Él. Su interés está en que vivamos lo que Él es. Si vives lo que Él es, eres un mensaje vivo que habla a volúmenes de quién Él es, de qué Él es, de cómo Él es, porque se está manifestando en ti. Eso es evidencia irrefutable de Dios. Y eso es gracia. Para proveerte de su vida, el mecanismo, si puedo utilizar la palabra, es que Dios entre adentro de tu espíritu, viva allí, para que desde tu interior Él se dé a ti constantemente. Esto es darte vida, porque Dios y vida son la misma cosa. Amor y Dios son lo mismo. Él no se quita un pedazo suyo y te lo pone a ti adentro para que tú tengas una provisión allí de parte de Él. No, Él se da a ti. Entonces, ser hecho miembro de la familia de Dios habla de esta existencia donde, porque Él vive en ti, tú vives a Dios. Cada día, cada instante, cada asunto en tu vida, puedes vivirlo así, divinamente. Gracia es Dios dándose a ti. Y esta es la salvación, porque esto te hace libre de la existencia en muerte, la existencia en la que tú te vales por ti mismo.
Dependes de ti, de tus recursos, de tus conocimientos, de tus conocidos, de tus alcances, etcétera, para hacer lo mejor que puedas de tu vida. Dios a eso le llama muerte. Y a ti te ha dado vida. Pero afuera de ti no hace nada esa vida. Adentro de ti, Él adentro de ti, te va a hacer disfrutar lo que Él es. Queremos escuchar sus comentarios, por favor. Para complementar eso, Chris, me gustaría que nos compartas de nuevo esa experiencia que tuviste con la persona en la cárcel, y me hace mucho ruido con esto, cuando le preguntaste que cómo lo veía Dios. ¿Recuerdas? Eso que yo creo que complementaría esto. Gracias, Álvaro. Esta es una persona que iba a ir a la cárcel por algo grave que había cometido y lo sabía, y estaba en un estado de depresión enorme, y realmente si he visto a alguien en sombra de muerte, esa persona me lo expresaba gráficamente, ¿no? Estar en su presencia era estar viendo a alguien entregado a la muerte. Había todo este peso de condenación, de culpa, de depresión, y fui invitado a ir a platicar con él, y en mi corazón Dios puso, ve a hablar con él. Entonces, al verle, porque había otras personas, y cuando ellos se fueron me quedé ya con él, y le escuché. Él fue muy franco, me contó su situación, su estado, sus problemas, lo que había hecho mal, las consecuencias. Y entonces le dije, pues mira, yo he venido para hablarte de dos cosas. Una es cómo te ve Dios, y dos es qué quiere Dios contigo. Cuando le dije cómo te ve Dios, él se agachó, y era como decirme, esto es lo que no quiero oír. Si yo me veo mal, Dios me ve peor. Y entonces él traía colgado en su cuello una medalla de un crucifijo, y cuando él se agachó, pues colgó, ¿verdad? Y yo vi el crucifijo y le dije, eso que traes colgado habla de cómo te ve Dios. Ese es el precio que Él pagó para haberte perdonado. Así te ve Él. Tú te ves culpable. Tú te ves sin esperanza. Tú te ves muerto. Todo terminado. Pero Él te ve perdonado, porque Él pagó el precio para que tú vivas su perdón. Y entonces lo invité a recibir ese perdón. Este hombre decidió recibirlo. Y lo asombroso de esto es cuando él recibió en su corazón, o sea, el perdón Dios ya lo hizo, lo dio, ahí estaba todo el tiempo. Pero en el momento en que él lo recibió y entró a su corazón, fue como una explosión de vida dentro de él. Y este hombre se hincaba y se levantaba y se agarraba. Y no tenía, o sea, nunca en su vida había vivido algo tan profundo, tan poderoso, como esa libertad que estaba ocurriendo adentro de su ser.
Se agarraba la cara y lloraba, pero no era un llanto de qué malo soy, sino era una libertad de saberse amado a pesar de sus graves errores. Eso tomó, no sé, 10 minutos quizá en que él estuvo en este proceso de recibir este perdón y de sentirlo. Entonces él me decía, nunca en mi vida, parte de su problema eran las drogas, y me dijo, ninguna droga y ninguna cosa que yo he vivido se compara a lo que estoy sintiendo. Entonces cuando él ya se estabilizó en perdón, con otra cara ya, con otro semblante, con otros oídos, con otros ojos, le dije, ahora yo quiero comunicarte qué quiere Dios contigo. Dios quiere adoptarte. Dios quiere hacerte su hijo. Dios quiere que seas como Jesús es para Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero no te va a obligar. Te invita y de ti depende aceptarlo. Y Él recibió la adopción ese día. Y si recibir perdón había sido un impacto enorme, recibir la adopción fue mucho más fuerte todavía. Y ese día, ese hombre fue traído a ser miembro de la familia de Dios. Por las cuestiones legales fue a la cárcel, vivió su sentencia, salió de la cárcel, pero el testimonio que él nos ha dado y nos ha contado es, todo cambió, porque yo ya no entré a la cárcel como culpable. Entiendo mi responsabilidad, pero ya no fui en el temor y la vergüenza, fui en el perdón y en el amor de mi Padre. Y Él estuvo conmigo cada día de mi tiempo en la cárcel. Entonces, lo mismo es cierto ahora para nosotros. ¿Sí? ¿Perdona afuera o perdona adentro? ¿Dios afuera de ti o Dios adentro de ti? ¿Vida divina afuera de ti o vida divina adentro de ti? Quizá alguien diga, pues es que yo ya le he recibido, pero sigo con mis problemas. Mira, es que no es una acción de recibir histórica, sino es un estado de recibir constante. Cuando tú y yo elegimos recibir, permitirle a Dios darnos su vida para vivir lo que tenemos enfrente, Él allí va a estar y lo va a hacer y te va a convencer de que tienes acceso y derecho como hijo o hija a su vida. Pero cuando eliges hacerlo solo o sola, pues obviamente vas a seguir en la experiencia de muerte, de ira, de vacío, de impotencia, etcétera, que es la existencia humana. Ahora quizá hay personas en el grupo hoy o personas que van a ver este video y que digan, pues yo ni siquiera sé de esto de la adopción o de qué me estás hablando. Y como le dije a aquel joven del cual comparto el testimonio hoy, Dios no quiere lastimarte, condenarte, atormentarte, Dios quiere adoptarte. Este es su amor por ti. Y es algo eterno. Él no habla temporalmente, Él no hace cosas temporalmente. Él quiere darse a ti eternamente. Y de ti depende recibirlo. Y te invitamos a hacerlo.
¿Alguien más quiere comentar? ¿En Puebla? ¿Blanquita? Sí, Cris. Fíjate que, bueno, todo esto que papá nos está hablando es maravilloso. Maravilloso, son palabras de vida, de vida eterna. Algo que quisiera compartir es que al principio cuando tú o más bien, papá nos hacía comprender a través de ti, de que no éramos responsables de ser evidencia de él ante los demás, pues yo no comprendía. Yo decía, qué gran responsabilidad es que los demás vean en mí lo que Dios está haciendo. Y me preguntaba, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que los demás se den cuenta de que Dios está en mí? Especialmente con mis hermanos. Mis hermanos, por mucho tiempo yo les he compartido de Cristo. Y nada más uno es el que lo ha aceptado, y eso, pues, así como tú dices, no con esa vivencia de tenerlo dentro de. Yo me veía, ¿sabes qué? Como José, queriendo bendecirlos. Quiero bendecirlos, pero antes era en mis fuerzas. Incluso me comparaba con José porque pues también soy la hija 12. Y decía yo, ¿cómo puedo bendecirlos? ¿Cómo me van a hacer caso? ¿Cómo van a escuchar que solo Cristo es el que salva, es el que cambia? Pero en mi fuerza. Conforme he ido caminando, conforme he ido escuchando y recibiendo de mi Padre, que sé que me ama. Yo hace paréntesis, me comparaba con José porque, pues, viendo mis hermanos que mi papá tenía cierta deferencia para mí, pues había en ellos sentimientos de envidia y por lo tanto burlas, denostaciones y cosas así, ¿no? Cierro paréntesis y digo, ¿cómo? Conforme he ido caminando y papá me ha ido haciendo comprender, me ha ido amando, me ha ido haciéndome, arraigándome en esa identidad que Él quiere que yo sepa que tengo, es como estoy descansando. He comprendido que ya no soy yo. No, yo no soy responsable de que los demás, mis hermanos, vean en mí lo que Cristo está haciendo. Pero quiero que sepas que creo que sí se empieza a notar. Creo que sí empiezo a hacer esa evidencia de mi Padre. Creo que sí puedo reposar en Él y hacerlo responsable a Él de lo que Él quiere para mis hermanos y para los que me rodean. Es lo que puedo compartir. De mi certeza de que Él es el responsable de que los demás vean en mí
lo que Él quiere que se vea. Ya. Gracias, Blanquita. Dice en la Escritura que el Espíritu Santo va a escribir una carta de Cristo para el mundo, en lo que cada uno de nosotros somos hechos. O sea, vamos siendo transformados y eso que Dios va haciendo de nuestra vida es la carta que Él le quiere dar al mundo. Y por eso el enfoque nuestro no debe estar en los demás, en cómo los convencemos o cómo nos ven, sino debe estar en comunión, en cómo recibo gracia, ¿sí? En cómo recibo a Dios, porque si le recibo puedo amar, si le recibo puedo ser paz, si le recibo puedo ser fuente de vida para otros. Y en torno, ellos entonces van a probar esto y no hay un ser humano, es como este muchacho del que yo les comparto hoy que Álvaro nos ha recordado. Imagínate estar en su condición, ¿no? Un estado terrible, pero poder llegar allí, y no es que yo sea el héroe, sencillamente lo que yo vivo con Dios pudo salir, Dios pudo hablarle, y lo que Dios hizo en él, yo no lo hice. ¿Te das cuenta? Yo no me puse, híjole, ¿cómo le hago? ¿Qué le digo a este pobre hombre? Ay, este sí está molado, ¿no? Eso hubiera sido mis pensamientos. Este ya la regó, este ya destruyó todo. Y lo que le falta vivir todavía. Está terrible. Pero te das cuenta, la intervención de Dios es diferente. Él, lo que leímos al inicio es, ¿cómo arregla Dios el problema de muerte en nosotros? Nos da vida. Él es vida. Se da a nosotros. Y este muchacho, al recibir esa vida adentro de su corazón, todo cambia. Él me contaba después, dijo, yo francamente no entiendo, porque lo que yo hice es terriblemente visto mal por todo el mundo, incluyendo a los demás presos. Pero desde que yo entré, tanto las autoridades de la prisión como los presos me decían, hey, este está con Dios, respétenlo. Yo no les decía nada. ¿Te das cuenta? Qué asombroso testimonio, mensaje de Dios en la vida de este chico. ¿Lo merecía? Claro que no lo merecía. Pero eso es gracia. Entonces, igual cada uno, y Blanquita, qué alegría escuchar que tú estás entrando al reposo de Dios y se te está notando que eres hija de Dios, que Dios vive en ti. Gracias a Dios. Podemos tomar un comentario más el día de hoy si alguien más quiere comentar. Adelante. Buenos días. Hola, Pati. Hola. Bueno, yo les quiero comentar rápido que hace tiempo, yo creo que tiene como medio año, que andaba con un versículo en la cabeza que me daba vuelta y vuelta y siempre lo mencionaba todos los días, y le clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo le preguntaba al Señor que qué quería de mí. Y cuando iba al templo yo ya no me sentía llena, yo quería otra cosa y le decía, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿O qué va a pasar? Entonces me habla Áurea y me invita a su casa a desayunar y empezamos a platicar y me empieza a enseñar la Biblia. Y la verdad, yo no, sabía muchas cosas de la Biblia, pero no como las estoy aprendiendo ahora, que es totalmente distinto.
yo había perdido un poco de la fe en cuanto a mi comunidad, pero en cuanto a Dios no, porque yo sabía que algo quería Dios conmigo, porque este versículo siempre lo traía cuando agarraba mi Biblia. Dice, ¿para dónde quieres que vaya? Pero yo no me daba cuenta que el Señor también estaba preparándome. Es muy difícil. Dios me puso pruebas hace 12 años y gracias a Él y a estar agarrada de la mano del Señor pude salir. Pero tengo un nieto minusválido. Entonces le hicieron unos estudios apenas y su manita y sus piernitas brincan. Y en ese estudio viene que tiene un quiste en la médula espinal y lo tienen que operar. Pero las pocas veces que viene Santiago, viene cada 8 días, pero cuando yo estoy solo con él llora. Sufre mucho. Porque no quiere que le haga daño. Pero yo sé que Dios está con nosotros y que no lo va a dejar y que le va a poner al médico indicado a la hora indicada. Pero créanme que si yo no estuviera ahorita aquí, no sé que yo siento que Dios me puso ahora para que yo pudiera hacer todo este proceso que volvemos a vivir en familia y que afortunadamente somos una familia unida y amorosa. Y le doy muchas gracias al Señor por estar comprendiendo ahora la palabra que pone el Espíritu Santo en ti, Cris, en tu esposa, para entender qué es lo que el Señor quiere de mí y que me da esa fortaleza para seguir adelante. Eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu nieto? Santiago Aguilar. Santiago. Y tiene 11 años. Bien, pues vamos a unirnos ahora mismo para recibir la intervención de Dios en el cuerpo de Santiago y permitirle a Dios sanar este problema. Queremos terminar hoy animando a cada uno. No te niegues vivir. Si ya sabes lo que es la muerte, que has probado el temor, has probado el afán, has probado la ira, has probado los celos, las envidias, el rechazo, los deseos malos, etc. Todo eso es muerte. Ya lo has probado. Has probado quizá luchar para suprimir cosas y cosas suceden que te comprueban que en ti, por ti mismo, por ti misma, no tienes el poder para vencer esas cosas. Pero Dios ya intervino. Y te ha dado vida. Y ahora te toca a ti elegir que esa vida esté adentro de ti. Y esta es la invitación de Dios para ti. Y nuestras vidas en conjunto, no solo la mía y de Susi, pero de tantas personas aquí, es que es verdad. Cuando abres tu corazón, le permites a Dios venir a entrar a ti y empiezas a aprender a vivir recibiéndole. Que no es de recibir, sino es vivo recibiéndole. La vida de Dios está disponible para que esta sea tu existencia eterna. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a dar gracias por Santiago. Les pido me acompañen para recibir sanidad para este jovencito y paz para esta familia. Y Padre, junto con Santiago, por cada situación que cada persona enfrentamos en este grupo, te damos gracias porque la vida que nos has dado cubre todas estas cosas.
y quieres que podamos llegar a conocerte viviendo tu paz ante la peor de las amenazas y la peor de las condiciones, viviendo tu amor ante el peor de los abusos, viviendo tu vida en todos los aspectos. Y hoy, Padre, gracias porque Jesús no solamente se compadeció de la condición de nuestra alma, sino que tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sufrimiento, nosotros fuimos sanados. Recibimos esa sanidad. Y te damos gracias porque la apliques a Santiago y que le des, por medio de su abuela, la ministración de vida que Santiago necesita. Que él te conozca, que él pueda recibir tu vida y que él se sepa hijo tuyo. De forma que esta experiencia de muerte que él ha tenido, de temor, de dolor, de todas las cosas que están involucradas con esta condición de su cuerpo, puedan ahora ser transformadas por gracia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues un abrazo a cada uno de ustedes. Les amamos y bendecimos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias a todos.